¿Te has preguntado alguna vez si es posible que algunas personas hayan quedado literalmente congeladas en el tiempo? Hoy exploraremos historias fascinantes de individuos únicos, personas que desafían las normas y aquellos que han vivido vidas extraordinariamente largas. Chitetsu Watanabe. Chitetsu Watanabe, el hombre más viejo del mundo, tenía una historia agridulce que compartir antes de su fallecimiento en febrero de 2020, a la edad de 112 años y 344 días, recibió el reconocimiento oficial del libro Guinness de los récords. Lamentablemente, solo 2 semanas después, falleció. Casi parecía como si hubiera permanecido con vida el tiempo justo para alcanzar el récord antes de partir. A pesar de ello, Watanabe dejó tras de sí un legado notable. Tuvo 5 hijos, 2 nietos, 16 bisnietos y un tataranieto. Pudo ser testigo del crecimiento de su familia y celebró con ellos muchos momentos memorables. Watanabe nació en 1907 como el mayor de 8 hermanos. Tras completar su educación en agricultura, trabajó en una plantación de azúcar y más tarde se trasladó a Taiwán. Allí se casó con su esposa, Mitsu, y formó una familia. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en el ejército japonés. Tras retirarse, dedicó su tiempo a sus aficiones favoritas. Junto con su hijo Tatsuo, construyó una casa en un terreno agrícola donde cultivaba patatas, tomates, fresas y ciruelas. Sorprendentemente, siguió cuidando de sus cultivos hasta la edad de 104 años. Cuando se le preguntó por el secreto de su larga vida, Watanabe lo atribuyó a ser feliz y mantener una disposición sonriente. Su esposa dio fe de su naturaleza amable, ya que nunca le había visto levantar la voz ni enfadarse. En sus más de 50 años de matrimonio, siempre la apoyó en sus esfuerzos, ofreciéndole elogios. Vivir bajo el mismo techo con su extensa familia, incluidos nietos y bisnietos, también le proporcionaba una inmensa alegría y contribuía a su constante sonrisa. Jean Calment. Conozca a Jean-Louis Calment, una notable supercentenaria francesa que vivió la asombrosa cifra de 122 años y 164 días, con un total de 724 días a su nombre. Ostenta la distinción de ser la persona más anciana con una edad totalmente verificada. Su excepcional longevidad suscitó investigaciones médicas sobre su salud y su estilo de vida, ya que sobrevivió a su propia hija y a su nieto. Nacida el 21 de febrero de 1875 en Arles, Francia, Jean Calment procedía de una familia conocida por su notable longevidad. Su hermano mayor, François, alcanzó la impresionante edad de 97 años, mientras que su padre, Nicolas, constructor naval, vivió hasta los 93, y su madre, Margaret Gilly, de una estirpe de molineros, llegó a los 68 en 1986. A la edad de 111 años, Calment fue reconocida como Frances, la persona viva de más edad. 2 años más tarde, a los 112, reclamó el título de la persona viva más anciana del mundo, según reconoció Guinness World Records. Cuando Guinness la declaró oficialmente la persona más anciana de la historia, en octubre de 1995, su estatus alcanzó nuevas cotas. Jean Calment destaca como la supercentenaria más ampliamente documentada de la historia, superando todos los casos anteriores de longevidad humana demostrada. Su extraordinario viaje sigue inspirando y fascinando a investigadores e individuos por igual. Hiroemon Kimura. Hiroemon Kimura, conocido originalmente como Kinjiro Miyake, nació el 19 de abril de 1897 en Kyotango, Kioto, Japón. Criado por sus padres agricultores, Moriso y Fusa Miyake, creció en el pueblo pesquero de Kamiukawa. A pesar de ser el segundo mejor alumno de su clase, Kimura se graduó en la escuela a los 14 años. A los 17, Kimura comenzó una carrera de 45 años en la oficina de correos local, jubilándose en 1962 a la edad de 65 años. También ocupó un puesto en un departamento de comunicación del gobierno en Corea. Al regresar a casa, se casó con su vecina Ye Kimura y adoptó el nombre de Hiroemon Kimura,
convirtiéndose en el 9º miembro de la familia de su esposa en hacerlo. Tomó esta decisión porque la familia de su esposa carecía de un heredero varón. Tras jubilarse, Kimura siguió trabajando como agricultor, ayudando a su hijo hasta que éste alcanzó la edad de 90 años. El propio Kimura falleció de forma natural el 12 de junio de 2013 a la notable edad de 116 años y 54 días. Dejó tras de sí un legado duradero al que sobreviven 5 nietos, 13 nietos, 25 bisnietos y 13 tataranietos. Kimura ostenta varios récords impresionantes, entre ellos el de ser el hombre validado de mayor edad de la historia, una de las 10 personas más ancianas de la historia y uno de los individuos más viejos de Japón. Sin embargo, con el paso del tiempo, ahora figura como la 22ª persona más anciana del mundo. Cabe destacar que Kimura fue la última persona validada viva que nació en 1897 y la persona validada de mayor edad que falleció en 2013. Su longevidad también le valió la distinción de ser el residente verificado de mayor edad en la historia de la prefectura de Kioto. Hiroemon Kimura ocupa un lugar importante en la historia confirmada. Fue el hombre vivo de mayor edad en 2013 con 116 años. En diciembre de 2012, encabezó la lista de individuos verificados que he mencionado anteriormente. El Guinness World Records le reconoció como el hombre más viejo jamás documentado. Kimura tenía una familia considerable, que incluía 7 hijos, 14 nietos, 25 bisnietos y 13 tataranietos. Ver a su familia prosperar y crecer le proporcionaba una inmensa alegría. En el seno de la familia de Kimura circularon diversas teorías sobre los factores que contribuyeron a su longevidad. Algunos creían que su fuerte voluntad de vivir desempeñaba un papel importante, un rasgo reconocido como fuerza motriz para muchas personas que se enfrentan a retos vitales. El propio Kimura expresaba su aprecio por la naturaleza y el mundo que le rodeaba, a menudo mirando al cielo. Además, era conocido por practicar una dieta ligera que muchos creen que puede influir en la duración de la vida. La influencia de las elecciones dietéticas en nuestro bienestar general es un tema de debate permanente. A lo largo de su vida, Kimura recibió los cuidados y el apoyo de su familia hasta su fallecimiento en junio de 2013. Alcanzar el notable hito de 116 años es realmente extraordinario, y uno solo puede imaginar la riqueza de historias que arrastraba de sus experiencias vitales. Jean Hilliard. La noche de diciembre de 2019, Hilliard, de 19 años, se encontró en una situación peligrosa. Después de que su automóvil se deslizara en una zanja en medio de un clima helado y mortalmente negativo de 22 grados. Ella tomó la decisión de buscar ayuda a pie, solo con botas de vaquero. No estaba equipada para dar un paseo por la nieve. Era de esperar que el viaje de Hilliard terminara justo antes de llegar a su destino, la casa de su amigo Wally Nelson. Allí sucumbió al frío y perdió el conocimiento. En circunstancias normales, Hilliard ya habría muerto. Sin embargo, a la mañana siguiente, Nelson, amigo de Hilliard, la encontró en medio de la carretera. A pesar de estar, y cito, más rígida que una tabla, Hilliard no estaba sin vida. Estaba congelada. Estaba literalmente congelada en el tiempo cuando sucumbió al frío extremo. De hecho, los informes afirmaban que el cuerpo de Hilliard estaba tan frío que las agujas médicas se rompían al contacto. Su temperatura era demasiado baja para registrarla y su supervivencia parecía imposible. Sin embargo, el personal médico no perdió la esperanza. Utilizaron varias almohadillas térmicas para calentar lentamente el cuerpo de Hilliard y milagrosamente empezó a dar señales de vida. Su estado mejoró desde un estado aparentemente desesperado hasta la plena consciencia en cuestión de horas. Jean Hilliard sobrevivió a lo que parecía una situación imposible. Este incidente la convirtió en una de las varias personas que sobrevivieron a ser congeladas vivas y descongeladas. Los científicos creen que este raro caso pudo deberse a la ralentización del flujo sanguíneo por todo su cuerpo, un proceso que la hizo pasar por un estado parecido a la hibernación. A pesar de este milagro, la hipotermia no debe tomarse a la ligera. Después de todo, no todo el mundo tiene la suerte de sobrevivir a esto, como Hilliard. Thomas K. Donaldson,
Nacido en 1944 en Kentucky, Estados Unidos, Thomas K. Donaldson fue matemático y un conocido defensor de la criónica. Fue el impulsor de la Asociación de Criónica de Australia y del Instituto de Criobiología Neural. Vivía con un objetivo: la utilización de temperaturas bajas y de congelación para la conservación y reparación del cuerpo humano. Ahora bien, su objetivo estaba influido por su propia enfermedad. A Donaldson le diagnosticaron un tumor cerebral maligno, lo que avivó su deseo de estudiar la criogenia. Una de sus ideas clave giraba en torno a las tecnologías de reparación celular. Sugirió que mientras el cerebro exista de forma reparable, la muerte de una persona no es permanente. Esto significa que aunque el corazón deje de latir, mientras se conserve el cerebro y el resto del cuerpo, se puede volver a la vida. Esta perspectiva le llevó a abogar por un concepto conocido como neuroarqueología. Se trata de métodos avanzados que podrían descifrar o utilizar el contenido original de la información del cerebro lesionado de una persona, permitiendo potencialmente revivir o reconstruir a la persona original. Parece un concepto sacado de una película de ciencia ficción, pero Donaldson creía firmemente en sus ideas. Quizá por eso decidió ser preservado en 2006 en la Fundación Alcor Life Extension. Niño con las manos más grandes del mundo. Tú. Porque este chico te dejará boquiabierto con sus manoplas como palas. Estoy seguro de que hay otras ventajas de tener manos tan grandes, pero abofetear a la gente debe ser muy satisfactorio. Nació con una rara condición genética que hizo que sus manos crecieran sin parar. En su momento de mayor tamaño, tenían una longitud de 33 centímetros desde la muñeca hasta la punta de los dedos. Parecía como si le hubieran implantado la mano de un gigante. Pero cuando crecieron demasiado, se sometió a una operación para reducirlas. Pero no antes de que la gente de su pueblo empezara a creer que estaba maldito. Tras recibir mucha publicidad a través de los medios de comunicación, el doctor Raja Sabapati no solo vio una oportunidad de ayudar a alguien que lo estaba pasando mal, sino un reto para hacer algo que no muchos otros cirujanos eran capaces de lograr o tenían la oportunidad de explorar. Tras una operación de 8 horas en una de sus manos, la cirugía pareció un éxito. Y ahora todo el mundo espera a ver qué ocurrirá con la otra mano. La mujer viva más bajita. La adolescencia es dura para todos en todo el mundo. Quiero decir, tienes que ver a todos a tu alrededor crecer y desarrollarse y convertirse en adultos. Pero cuando tienes enanismo, o en este caso, un tipo muy específico de enanismo llamado adocondriplasia, vas a tener que limitarte a ver crecer a todo el mundo, porque tu cuerpo seguramente no va a crecer mucho más que el de un niño de 5 años. Nacida el 16 de diciembre de 1993 en el centro de la India, Jyoti creció como una niña normal hasta los 5 años, cuando sus padres empezaron a darse cuenta de que no crecía. Sin embargo, al llegar a la adolescencia, el mundo empezó a fijarse en ella, ya que Jyoti hizo su primera aparición en televisión en el programa Body Shock de Channel 4. Cuando empezó a trabajar en el mundo de la televisión, se dio cuenta de que quería ser actriz. Después de aparecer en varios programas, incluida su entrada en el libro Guinness de los Récords, empezó a disfrutar de la fama y la atención que estaba recibiendo. El director del libro Guinness de los Récords llegó a decir que, aunque sea la persona más bajita del mundo, tiene la mayor personalidad de todos los ganadores de este año. Así que me quito el sombrero ante ti, Jyoti. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. El ser humano más anciano. Adentrémonos en la intrigante historia de un individuo que desafió las probabilidades. En 2017, llegaron noticias de Indonesia sobre el fallecimiento de un hombre que había hecho una afirmación asombrosa. Afirmaba tener 146 años. Según sus documentos, había nacido en diciembre de 1870, una época en la que Indonesia no documentaba oficialmente los nacimientos. El escepticismo surgió de forma natural, ya que en el pasado se han producido discrepancias y errores. Sin embargo, los funcionarios informaron a la BBC de que los documentos que presentó se consideraron válidos tras un examen minucioso
y entrevistas con el hombre. Cuando se le preguntó por el secreto que se ocultaba tras su notable longevidad, reveló una respuesta entrañable. Según él, la paciencia y el amor que recibió de su atenta familia fueron las claves de su larga vida. Este sentimiento resuena en muchos, ya que se sabe que el poder del amor hace maravillas. Independientemente de los debates en torno a su edad, logró hitos notables, sobreviviendo a 4 esposas, 10 hermanos y todos los hijos de su pueblo. Se convirtió en un héroe local, famoso por sus cautivadoras narraciones sobre las guerras contra Japón y los colonizadores holandeses. Sorprendentemente, a pesar de ser un fumador empedernido similar a Winston Churchill, su hábito no pareció entorpecer su longevidad. Aunque persisten los interrogantes, la historia de este extraordinario abuelo cautiva nuestra imaginación. Tanto si realmente vivió hasta esa edad como si no, sus experiencias y su resistencia constituyen un relato intrigante. Dhurram Pal Singh. Dhurram Singh Gouda, un corredor de maratón indio de 120 años, se autoproclama audazmente como el más viejo del mundo. Natural de la pintoresca aldea marina de Gouda y con fecha de nacimiento 6 de octubre de 1897, Gouda ha sido agricultor de profesión. Su pasión por correr comenzó en su adolescencia y atribuye su perdurable forma física a una dieta disciplinada. Desde su infancia, Gouda se ha adherido a un estilo de vida estricto y sano que cree que contribuye a su longevidad. Su equilibrada dieta consiste en chutney casero, agua mineral y refrescante zumo de limón. Sigo una dieta rigurosa y sana y gozo de buena salud, afirma con orgullo. Sorprendentemente, se abstiene del ghee, los alimentos grasos, el alcohol y el tabaco. Sigue siendo un devoto vegetariano. La afirmación de la edad de Goethe ha cosechado su buena dosis de escepticismo. Aunque carece de certificado de nacimiento, apoya su afirmación con documentos oficiales expedidos por el gobierno de la India. Su pasaporte, su carné de votante, su tarjeta PAN y un documento de identificación fiscal indican todos ellos que su año de nacimiento fue 1897. Cabe destacar que las excepcionales habilidades atléticas de Goethe le han valido más de 20 medallas en competiciones nacionales e internacionales dentro de su grupo de edad, incluida una medalla de oro en los campeonatos de Malasia de 2014. Tekla Hunievich. Nacida el 10 de junio de 1906 en Cristófilo, Austro-Hungría, actualmente Ucrania, Tekla Hunievich, originalmente conocida como Tekla Data Krepso, fue testigo de importantes cambios históricos a lo largo de su vida. Después de que Polonia recuperara su libertad en 1918, se unió a la comuna de Rotzel. Tras la alteración de las fronteras después de la Primera Guerra Mundial, la comuna pasó a formar parte de la URSS. Finalmente, en 1991, Ucrania logró la independencia. Los padres de Hunievich eran Jan y Katarzana Dada, y tenía 2 hermanas menores, Rosalia y Katasarnia. Lamentablemente, su madre falleció durante la Primera Guerra Mundial y su padre trabajó para el conde Karol Lankarskorski. El 11 de mayo de 2020, Hunievich logró una hazaña extraordinaria. Superó el récord anterior que ostentaba Goldie Michelson, viviendo hasta la edad de 113 años y 335 días, convirtiéndose en la persona de mayor edad comprobada nacida en la Ucrania actual. Entre los europeos. Actualmente ocupa la 6ª posición en términos de longevidad, por detrás de María Giuseppe Rabocci, Lucelle Randon, Amin Morano y Jan Vogt. Cabe destacar que Hunievich también está reconocida como la europea de mayor edad confirmada, excluyendo a franceses e italianos. La momia más bella del mundo. Mirando a esta chica, se podría pensar que simplemente está durmiendo. Sin embargo, se trata de los restos de Rosalía Lombardo, conocida como la momia más bella del mundo. Así es. Esta niña profundamente dormida pereció apenas una semana antes de cumplir 2 años, en 1920, a causa de la gripe española. Y sin embargo, décadas después, su cuerpo sigue pareciendo simplemente dormido, congelado en el tiempo. Pero, ¿cuál es el secreto de su conservación? Tras la trágica muerte de Rosalía, su afligido padre,
incapaz de soportar la pérdida de su pequeña, pidió al embalsamador y taxidermista siciliano Alfredo Salafia que conservara a Rosalía. Y así lo hizo. Superó con creces las expectativas y conservó el cuerpo de Rosalía de forma perfecta. Su conservación es tan buena que su piel sigue pareciendo de porcelana y su cabello dorado, recogido con un lazo de seda, permanece inmaculado. De hecho, incluso sus órganos internos permanecen intactos. Pero la característica más curiosa de Rosalía son sus ojos, que supuestamente se cierran y se abren, según afirman quienes la vieron. El secreto de la excepcional conservación de Rosalía ha sido un misterio durante mucho tiempo. Tras la muerte de Salafia en 1933, la fórmula parecía perdida en el tiempo. Sin embargo, la investigación de Piombino Mascali condujo al descubrimiento de las memorias manuscritas de Salafia que revelaban el brebaje del embalsamamiento, una mezcla de formol, sales de zinc, alcohol, ácido salicílico y glicerina. Sin embargo, otros factores debieron de intervenir en la conservación de Rosalía. Hoy, su cuerpo se conserva en las catacumbas capuchinas de Palermo, donde visitantes de todo el mundo siguen viajando desde lejos para verla. James Hiram Bedford. Nacido el 20 de abril de 1893, James Hiram Bedford dedicó su carrera al asesoramiento ocupacional, siendo autor de varios libros sobre el tema. Sin embargo, su contribución más notable a la historia es bastante extraordinaria. Bedford, que falleció en 1967 a los 73 años a causa de un cáncer de riñón con metástasis, se convirtió en la primera persona cuyo cuerpo fue crioconservado tras su muerte legal. El viaje no fue sencillo. Los médicos de la Sociedad Criónica solo dispusieron de 7 minutos tras la muerte de Bedford para iniciar la primera fase de conservación de su cuerpo. Utilizaron respiración artificial para mantener el suministro de oxígeno al cerebro e introdujeron dimetilsulfóxido en el torrente sanguíneo para evitar la congelación y proteger los órganos. Después, Bedford fue introducido en una cápsula especialmente diseñada y transportado a un centro de criogenización de Arizona. Los medios de comunicación que siguieron el suceso mencionaron que Bedford podría permanecer en animación suspendida durante 20.000 años. Sin embargo, la experiencia de Bedford en estado de congelación distó mucho de ser pacífica. En 1970, el equipo que mantenía su estado criogénico estaba fallando, y la vigilancia de la escarcha en los tubos se convirtió en el único método para garantizar una refrigeración adecuada. Tras trasladarse a unas nuevas instalaciones, los problemas persistieron, lo que obligó a otro traslado en 1976. Finalmente, Norman, el hijo de Bedford, se hizo cargo de él y lo trasladó en un U-Haul a una empresa comercial de criogenización. En 1991, Bedford encontró un hogar más permanente en Alcor, una empresa de criogenización de Scottsdale, Arizona. A pesar de los numerosos traslados, el estado del cuerpo de Bedford seguía siendo incierto. Aunque Bedford descansa hoy en las instalaciones de Alcor, sus familiares han optado por el entierro tradicional o la incineración, lo que podría dejarle rodeado de extraños si reviviera en el futuro. La princesa siberiana tatuada, descubierta en 1993 en un túmulo de la meseta de Ru, en Siberia. La momia de la doncella de hielo, que data del siglo V a.C., es uno de los restos mejor conservados que se han encontrado. Curiosamente, la piel de la doncella de hielo aún muestra visible y claramente sus tatuajes. Aunque pereció hace más de 2500 años, estos tatuajes, que se encuentran en sus brazos desde los hombros hasta las muñecas e incluso en sus dedos, representan diversos animales fantásticos y criaturas mitológicas, como un ciervo con pico de pinza y una cornamenta de Capricornio. Se creía que estas marcas eran una forma de identificación y que ayudaban a los individuos a encontrar a su familia y a su grupo cultural en la otra vida. El número y la complejidad de los tatuajes indicaban tanto la edad como el estatus social del individuo. Hoy en día, los restos maravillosamente conservados de la doncella de hielo están al cuidado de los altaeanos locales, que le guardan un profundo respeto y conexión.
la modelo rusa de 1,90 m con las piernas más largas del mundo. Para la gente de la industria de la moda, la apariencia lo es todo, y una de las características más buscadas de cualquier modelo. Bueno, supongo que un vientre plano, pero ¿qué más? Pues eso, hermosas piernas largas. Una modelo rusa llamada Ekaterina Lacina lo tiene a la perfección y además ostenta el título del libro Guinness de los récords por las piernas femeninas más largas. Sus piernas miden 138,8 centímetros la izquierda y 132,2 centímetros la derecha. ¿Y su altura total? También mide 1,90 m. Las medidas fueron tomadas por la gente del pueblo, pero, de acuerdo con las normas del Guinness, fueron verificadas por algunos de sus propios investigadores. Mientras crecía, se burlaban de ella, pero no creo que nadie se ría ahora. Y Katarina no solo ha encontrado el éxito en la moda, sino que también jugó en el equipo olímpico ruso de baloncesto en 2008 para los Juegos de Pekín. Dice que espera que toda esta publicidad ayude a otras chicas que no se sienten a gusto con su cuerpo a encontrar el amor por sí mismas, como una auténtica ganadora. Así es. Sultán Kosen, el hombre vivo más alto. Tal vez Ekaterina y el sultán deberían reunirse y hablar sobre ser alto. No, es una idea tonta. ¿Ves a dónde quería llegar con eso, verdad? De todos modos, tomando el lugar para el hombre más alto vivo, es el turco, Sultán Kosen, viviendo como agricultor a tiempo parcial en las afueras de la ciudad de Ankara. Sultán llegó a 2,7 metros, una pulgada cuando lo midieron a la edad de 24 años. 2 años más tarde, cuando los agentes de Guinness vinieron a confirmar su altura, en realidad había crecido casi otros 5 centímetros. Su enfermedad se conoce como gigantismo hipofisario y ninguno de sus otros hermanos la padece. Es solo él. Debido a su gran estatura, no puede terminar sus estudios y ha tenido que dejarlos para trabajar a tiempo parcial en granjas cercanas. ¿Qué ventajas tiene ser tan alto? Bueno, como dice el sultán, poder ayudar a mamá a cambiar bombillas y los contratiempos, intentar encontrar ropa que le quede bien. Muy bien dicho. Ahora bien, yo soy uno de los que puede confirmar que eso sí que es difícil, porque incluso midiendo 1,90 m, apenas encuentro pantalones que me queden bien. Sultán se casaría en 2013 con una mujer maravillosa llamada Merv Devo y que solo mide 1,70 m. Relativamente media para una mujer. Pero vaya, que se eleva por encima de ella. Una Barbie de la vida real. ¿Siguen existiendo las Barbies? Creía que las habían cancelado o algo así por la imagen poco realista del cuerpo y el estilo de vida que dan a las niñas. Pues bien, parece que las Barbies no solo no han desaparecido, sino que existen versiones vivas de Barbie. Al parecer, una joven modelo rusa se ha gastado $500,000 en conseguir el aspecto más atractivo posible. ¿Y los resultados? Bueno, juzguen ustedes. Nunca ha dicho que intentara emular a Barbie, pero, en mi opinión, se parece bastante. ¿Por qué todo esto? Bueno, como ella misma explica, es un espíritu extraterrestre que ha venido a ayudar a la gente a salir de los estilos de vida consumistas y a aprender a vivir a través del amor. Dejando a un lado todo el idealismo New Age, yo digo, como siempre, bueno, ¿por qué no? Parece que le va muy bien, no solo en el terreno publicitario, que tiene un montón, sino también intentando ser la mejor persona posible. Resulta irónico que esté modificando su cuerpo para conseguirlo. No está mal, solo irónico. Monje momificado meditando durante 200 años. En enero de 2015, se descubrió en Mongolia un monje momificado de 200 años de antigüedad. El descubrimiento se produjo durante el intento de un hombre de robar los restos momificados y hacer dinero con ellos. Tras sacar al monje de su lugar de descanso, el hombre intentó venderlo en el mercado negro, pero afortunadamente fue capturado antes de que pudiera realizar la transacción con nadie. Las autoridades pudieron reconocer la momia. Como maestro del budismo tibetano, la momia se encontró bien conservada, sentada en posición de loto. Lo extraño es que su conservación y posición
llevaron a muchos a creer que el hombre había estado meditando durante más de 200 años. Por esta razón, muchos afirmaron que el hombre no estaba muerto, sino en un profundo estado de meditación y que estaba a un paso de ser un Buda. Según estas creencias, si una persona permanece en este estado durante un periodo prolongado, su cuerpo se encoge gradualmente, dejando atrás solo el pelo, las uñas y la ropa. A pesar de las exhaustivas investigaciones, la identidad exacta del monje sigue siendo un misterio a día de hoy, y algunos especulan con que podría ser el maestro de Buryat, el budista Lamadashi Dorjo Atigalov, otro monje muy conocido, un hombre comprometido con su fe, o simplemente un hombre preservado con una gran técnica. Háganmelo saber en los comentarios de abajo. Juanita, la doncella de hielo de Ampado. En septiembre de 1995 se produjo un asombroso descubrimiento en el monte Ampato, un volcán inactivo de los Andes. Una joven doncella inca que parecía dormir únicamente en los gélidos dominios de la montaña. Juanita, que se calcula que tenía entre 12 y 15 años al morir, vivió entre 1450 y 1480. Sin embargo, cuando los antropólogos Johann Reinhardt y Miguel Sarade descubrieron sus restos, parecía que no había pasado mucho tiempo desde que pereció. Por desgracia, la historia de la doncella de hielo resultó ser trágica. Investigaciones posteriores revelaron que su muerte podría haber sido causada por el ritual inca conocido como capacocha, que consistía en el sacrificio de niños como ofrenda a los dioses, normalmente para asegurar una buena cosecha o prevenir desastres naturales. La ubicación de su cuerpo apoyaba esta teoría, ya que se creía que las cumbres andinas tenían un gran significado en el culto de la cultura inca. El último año de la vida de Juanita estuvo lleno de cambios significativos. Pasó de comer alimentos plebeyos a alimentos de élite, que incluían carne y maíz, lo que significaba un cambio en su estatus al de una persona de importancia, aunque en última instancia destinada a un ritual de sacrificio. Actualmente, Juanita se encuentra en el Museo Santuarios Andinos de Arequipa, Perú. Su cuerpo se guarda en una caja especial para garantizar su conservación. Habitantes de Pompeya. El 20 de agosto de 479 después de Cristo, la ciudad de Pompeya sufrió una de las erupciones volcánicas más catastróficas y conocidas de la historia. El monte Vesubio desató su furia sobre la ciudad, junto con ciudades vecinas como Herculano, Estavia y Aplanti, dando lugar a una tragedia que congelaría en el tiempo a toda una civilización. Cuando el Vesubio entró en erupción, envió una lluvia de calor, gases venenosos, ceniza volcánica y piedra pómez. Esta tragedia acabó con la vida de miles de personas casi al instante, y hoy los arqueólogos las están descubriendo una a una. Irónicamente, aunque la erupción provocó la perdición de los habitantes de la región, también preservó perfectamente su ciudad. Pompeya permaneció oculta bajo estas capas de ceniza, intacta y congelada en el tiempo durante casi 1700 años, hasta su redescubrimiento accidental en el siglo XVIII. El aspecto más inquietante de la conservación de Pompeya reside en los cuerpos de sus víctimas. Los pompeyanos, junto con sus animales, quedaron encapsulados en la ceniza. En las mismas posiciones que ocupaban en el momento de su muerte, estas formas corporales permanecieron huecas a medida que el material orgánico se descomponía con el paso del tiempo. Hoy en día, Pompeya sigue siendo un importante yacimiento arqueológico que muestra cómo se acabó con casi toda una región en un solo día. El Niño. El Niño es otro conjunto de restos momificados hallados en 1999. Junto con la doncella de hielo, el Niño fue uno de los 3 niños incas sacrificados, más conocidos como los niños de Yuyayaco. Al igual que Juanita, el Niño fue probablemente sacrificado como parte del ritual inca de Capacocha. El Niño, que se estima tenía entre 4 y 5 años de edad, fue encontrado en un estado muy envolvente. Su muerte fue probablemente trágica por las manchas en su ropa. Al igual que Juanita, el Niño está expuesto en el Museo de Arqueología de Altura de Salta, Argentina. Mandy Sellars, mujer con piernas de 17 piedras.
Ahora, es muy difícil mantener la confianza en lo que somos con toda la mierda que pasa en el mundo, pero si necesitas un poco de inspiración para el amor propio, puedes buscar a la chica Barbie o a esta mujer igualmente maravillosa llamada Mandy Sellers, que desde muy joven tenía unas piernas muy, muy grandes. Y no en el sentido de modelo rusa delgada como antes, sino en el sentido de enorme y cuadrada, que eran 5 veces el tamaño normal. Y desde su infancia ha luchado contra la enfermedad y la visión que la sociedad tiene de ella, con una parte superior del cuerpo recortada. Al principio resulta chocante ver lo enormes que son sus piernas, pero cuando empieza a hablar, uno tiene la sensación de que ahora se siente muy cómoda con la enfermedad y ha aprendido a quererse aún más a sí misma gracias a ella. En 2011, tras sufrir una amputación, se sorprendió al ver que su pierna empezaba a crecer de nuevo. Sus piernas, que pesaban 107 kilos, estuvieron a punto de matarla hasta que los médicos descubrieron no solo lo que estaba pasando, sino también un fármaco de prueba para que pudiera usarlo. Ahora sus piernas han empezado a encogerse y ella mantiene la esperanza de que sigan haciéndolo. Isaías Acosta nació sin mandíbula y sin la capacidad de hablar. Parece que nacer con defectos puede hacer que las personas se derrumben y desprecien sus vidas, o que prosperen y aprendan a hacerlo lo mejor que puedan, a pesar de las desventajas que conlleva. Isaías Acosta no solo nació sin mandíbula, sino también sin la capacidad de hablar. ¿Qué crees que debería haber hecho? Debería rapear de forma natural. Así es. A pesar de no saber hablar, Isaiah encontró la manera de convertirse en rapero, y con bastante éxito. Tras pasar mucho tiempo en el hospital, se puso en contacto con el rapero local Trap House. Tras leer y conectar con las letras del joven Isaiah, decidió trabajar con él, utilizando sus letras y habilidades de producción para lanzarlos a la fama y la fortuna. Pero esto no se le subió a la cabeza a Isaiah. No, siguió ayudando a hospitales infantiles y a otros tipos nacidos con discapacidades. La vida es así de divertida. Te demuestra que todo es posible si trabajas duro y dices "F you" a los que te odian. Gracias por la inspiración, Isaías. Realmente lo necesitamos hoy. Una mujer con arrugas en todo el cuerpo. Siguiendo con el tema de la inspiración, que supongo que es un tema para casi toda la lista, tenemos a Sarah Gertz, a quien se le diagnosticó una enfermedad llamada síndrome de Ehlers-Danlos, que es una serie de trastornos del tejido conectivo que pueden afectar a los huesos, los vasos sanguíneos y la piel. El resultado es que su piel produce más arrugas de lo normal a una edad tan temprana. Sarah, como Isaías, ha hecho carrera y ha encontrado inspiración en su enfermedad. Trabaja como modelo y conferenciante y ha encontrado un hogar cariñoso en Instagram, que también le sirve de válvula de escape para mostrar su cuerpo tal y como es e inspirar a otros a dejar de lado lo que la sociedad considera bello. ¿Cómo lo hace? Pues recordando a sus seguidores una cosa muy sencilla. Las cosas que nos hacen imperfectos son en realidad las que nos hacen bellos. Al final, se metió de lleno en el mundo del modelaje, con la esperanza de ser la primera persona con su enfermedad en abrirse camino y tener una plataforma aún mayor para difundir su mensaje de amor y aceptación de uno mismo. Todos te apoyamos, Sarah. Un hombre que nunca creció. Peter Pan no tiene nada que envidiar al surcoreano Shin Ha-Jung-yang. ¿Cuántos años adivinarían que tiene? Bueno, espera un segundo. Esperen. Vale, ¿qué? ¿Unos 10 años? Error. Shin tiene en realidad 29 y sigue siendo tan lindo como un botón. Solo mira esas mejillas. Shin padece una rara enfermedad genética llamada síndrome de Highlander, que impide que el cuerpo envejezca físicamente y ralentiza el crecimiento. Highlander, para quienes no hayan visto la película, es alguien que no envejece, y desconozco si el nombre del síndrome está relacionado con la película. Pero aparte de este síndrome, Shin goza de muy buena salud gracias a su aspecto juvenil. Tiene que llevar su pasaporte a todas partes, junto con una tarjeta que explica su condición. Se desarrolló con total normalidad hasta la adolescencia y luego dejó de envejecer. Y me pregunto si va a vivir mucho,
mucho tiempo porque no está envejeciendo. Eso sería genial. No es solo un síndrome. En ese caso, es un regalo y como una máquina del tiempo personal. Erna San. El 14 de abril de 1908, en el condado de Winnebago, Wisconsin, Estados Unidos, nació Erna Amelia Augusta Miller, hija de Henry y Olga Miller. Mientras crecía con sus hermanas menores, Adeline y Mayor, y su hermano mayor Herbert, a Erna le encantaba nadar, hacer labores de aguja y montar a caballo. Los domingos los dedicaba a menudo a entregarse a estas actividades. Uno de los recuerdos más preciados de Erna fue presenciar la construcción del Monte Rushmore cuando se embarcó en un viaje en coche hasta el lugar mientras aún estaba en obras. Estos momentos históricos dejaron una impresión duradera en ella. A la notable edad de 113 años y 60 días, Erna San superó a Bertha Harris para convertirse en la persona de más edad nacida en Wisconsin el 13 de junio de 2021. Su edad fue confirmada oficialmente el 8 de enero de 2022 por los renombrados investigadores Robert Young y Wacław Jan Kockich y aprobada por el Grupo de Investigación Gerontológica. El increíble viaje de Erna continuó cuando superó a Anna Stower para convertirse en la persona más anciana de Minnesota el 21 de junio de 2020, a la edad de 114 años y 68 días. Lamentablemente, el 9 de agosto de 2022, a la edad de 114 años y 117 días, Erna San falleció en el centro Oaks Living de New Ulm, Minnesota. Ostentaba el estimado título de la cuarta persona nacida en Estados Unidos de mayor edad validada, la octava persona validada de mayor edad a nivel mundial y la tercera persona validada de mayor edad residente en Estados Unidos en el momento de su fallecimiento. Además, Erna pertenecía a un grupo cada vez más reducido de estadounidenses nacidos a principios de la década de 1990, dejando tras de sí un notable legado de longevidad y recuerdos entrañables. Chio Miyako. Chio Miyako, una fuerte mujer japonesa, ostentó el título de persona viva más anciana del mundo durante 3 meses a partir del 21 de abril de 2018. Aunque actualmente es la tercera persona japonesa más anciana de la historia, tras Kame Tanaka y Nabi Tajima, su propia historia es fascinante. Nacida el 2 de mayo de 1901 en el pueblo de Owasa, en la prefectura de Wakayama, Miyako era la cuarta de 5 hermanos. A pesar de la fama de su pueblo por las mandarinas, sus padres regentaban una tienda de papel. Como hija mayor de la familia, asumió responsabilidades a una edad temprana, con un hermano menor como único superviviente. Miyako destacó académicamente durante su etapa en la escuela primaria, pero la educación física no era su asignatura favorita. Tras completar su educación primaria, cursó estudios superiores en una escuela de telégrafos de Osaka, donde se formó para convertirse en operadora de telégrafos. Fue durante su estancia en Osaka cuando conoció a su futuro marido, Shoji, que más tarde se incorporaría a los ferrocarriles nacionales japoneses. Su vida juntos implicó frecuentes mudanzas, incluyendo una temporada en Pekín, China. Trágicamente, a la edad de 117 años y 81 días, Miyako falleció en Nishiku, Yokohama, prefectura de Kanagawa, el 22 de julio de 2018. Curiosamente, su muerte se produjo poco después de que Guinness World Records la reconociera oficialmente como la persona viva de mayor edad en ese momento. Botas verdes. Quizá ya conozca las botas verdes. Botas verdes son los restos momificados de un escalador del Everest. Es bastante obvio cómo se ganó este apodo. El apodo proviene del calzado verde brillante del alpinista, un rasgo distintivo que hacía que su cuerpo fuera fácilmente identificable entre los escaladores. Su lugar de descanso final en una cueva de la ruta de la arista noreste del Everest está a unos 8.500 metros. Con los años, se ha convertido en un punto de referencia macabro para los escaladores de esta ruta, que a menudo tienen que pasar por encima de las piernas del cuerpo para continuar. Un punto de referencia bastante extraño, ¿no crees? El cuerpo de Greenwood ha permanecido en el Everest durante décadas y durante un tiempo su identidad fue un completo misterio. Hoy, sin embargo, se cree que Botas Verdes es Tiwang Palhor,
miembro de la policía fronteriza indotibetana. La trágica historia comienza el 10 de mayo de 1996, durante una desastrosa ventisca en el Everest que se cobró varias vidas, entre ellas la de Paljor y 2 de sus compañeros de equipo. Este suceso formó parte de la tristemente célebre catástrofe del Everest de 1996, uno de los días más mortíferos de la historia de la montaña. Las gélidas temperaturas de la montaña ayudaron a conservar el cuerpo, preservándolo fácilmente durante más de una década entera. Sin embargo, alrededor de 2014, comenzó a extenderse el rumor de que los restos de las botas verdes desaparecieron de su ubicación original y reaparecieron de nuevo, esta vez rodeados por un mayor número de piedras. A día de hoy, cómo ocurrió esto y quién lo hizo sigue siendo un completo misterio. Qilakitsoq. Descubiertas en 1972 por un par de hermanos que cazaban en Groenlandia, las momias de Qilakitsoq se encuentran entre las mejor conservadas jamás encontradas y posiblemente entre las más espeluznantes. Sin embargo, a diferencia de otras, su perfecta conservación no es un gran secreto. El lugar donde descansaron eternamente era casi como un congelador natural, con la mezcla perfecta de aire frío y seco y revestimientos de piedra protectores. Este sistema fue tan eficaz que, cuando se encontraron las momias, estaban bien conservadas y aún vestían ropas tradicionales de piel, como si no hubieran estado allí desde el siglo XV. Entre las 8 momias, los restos de un bebé de 6 meses fueron los más renombrados. Debido a su increíble conservación, los restos del pequeño estaban tan bien conservados que al principio se confundieron con los de una muñeca. Debido a su pequeño tamaño, el bebé de 6 meses se congeló más rápidamente, asegurando así su cuerpo físico durante siglos. Las investigaciones posteriores sobre estas momias revelaron muchas cosas sobre el calcetín Kalikit. Ahora estas momias son como celebridades en el Museo Nacional de Groenlandia, en Nuuk, donde se conservan y estudian cuidadosamente. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Expedición Franklin, momias. En 1845, John Franklin dirigió una ambiciosa empresa británica con 2 barcos, el HMS Arabis y el HMS Terror, para trazar el paso del noroeste. Poco sabían los 129 hombres a bordo que este viaje acabaría en uno de los misterios más desgarradores de la exploración polar. A pesar de la preparación de la tripulación, los barcos reforzados y un suministro de provisiones para 3 años desaparecieron sin dejar rastro. Pasaron años antes de que se supiera qué había sido de ellos. En 1854, los residentes inuit informaron del hallazgo de reliquias de la expedición y de inquietantes vistas de restos humanos, lo que desató rumores de canibalismo desesperado entre la tripulación. Sin embargo, hasta la década de 1980 no se descubrió la verdad. Casi 140 años después de la desaparición del equipo de exploración, los investigadores desenterraron en la isla Beechey los cuerpos inquietantemente bien conservados de 3 miembros de la tripulación, entre ellos John Torrington. El permafrost había mantenido estas momias de hielo literalmente congeladas en el tiempo. El cuerpo de Torrington en particular estaba notablemente conservado, revelando detalles hasta en sus ojos azules y expresión facial. Sus rostros sombríos se explicaron después de que se publicaran los informes de la autopsia. Desnutrición extrema y altos niveles de plomo. Estas son solo algunas de las cosas que tuvieron que soportar los exploradores. El capítulo final de la expedición Franklin sigue figurando hasta hoy entre los incidentes más trágicos de la exploración humana. Kane Tanaka. Tras el fallecimiento de Chio Miyako, Kane Tanaka se convirtió en la persona viva de mayor edad. La increíble vida de Tanaka llegó a su fin a la notable edad de 119 años y 107 días, lo que la convirtió en la segunda persona verificada más anciana de la historia, solo superada por Jean Calment. Nacida el 2 de enero de 1903 en la ciudad de Wahido, que ahora forma parte de Higashiku Fukuoka, en la isla meridional de Kyushu, Tanaka era la tercera hija y séptima hija de Kumayoshi y Kumaota.
Tanaka expresó a menudo su deseo de alcanzar el impresionante hito de los 120 años, atribuyendo su longevidad a su inquebrantable fe en Dios, a una dieta sana y a su amor por las matemáticas. Su trayectoria no estuvo exenta de desafíos, ya que luchó contra graves enfermedades a lo largo de su vida. A los 35 años, contrajo la fiebre paratifoidea junto a su hija adoptiva. Después, a los 45, fue operada de cáncer de páncreas. Sorprendentemente, a los 103 años, se sometió a otra operación, esta vez de cáncer de colon, en 2006. Su resistencia y determinación fueron realmente inspiradoras. En 2010, el segundo hijo de Tanaka y su esposa publicaron un libro titulado En los buenos y en los malos momentos a los 107 años, que captaba maravillosamente la esencia de su notable vida y longevidad. Su historia acaparó la atención y en septiembre de 2017, la KBC tuvo el privilegio de entrevistar a la Tanaka de 1 y 4 años. Finalmente, el 9 de marzo, la afirmación de longevidad de Tanaka fue validada oficialmente por Guinness World Records, reconociéndola como la persona viva de más edad y la mujer viva de más edad del mundo. Mbah Gotho. Mbah Gotho, la persona viva más anciana de Indonesia a la notable edad de 145 años. Nació el 31 de diciembre de 1870 y ha sido testigo de cambios extraordinarios a lo largo de la historia. De hecho, ya en 1992, Gotho hizo preparar una lápida con su edad deseada. Demostrando su singular perspectiva de la vida, Gotho ha sobrevivido a sus 11 hermanos, 4 cónyuges y 8 hijos. A lo largo de su dilatada vida, ha vivido acontecimientos significativos como las 2 guerras mundiales, la invención de la televisión, el auge de los automóviles, los aviones y varias otras innovaciones que ahora damos por sentadas. Cuando se le pregunta por el secreto de su longevidad, simplemente lo atribuye a los pacientes. La Oficina Indonesia de Registros ha verificado la fecha de nacimiento de Gotho como diciembre de 3180-70. Sin embargo, espera la verificación independiente de todos sus documentos para ser incluido en la lista oficial de las personas más longevas del mundo. A pesar de necesitar ayuda para bañarse y alimentarse en su debilitado estado, este centurión de Java Central valora su tiempo y lo emplea sabiamente. Aunque su visión le impide ver la televisión, escucha con entusiasmo la radio, manteniéndose conectado con el mundo que le rodea. Walter Browning. Nacido el 21 de septiembre de 1896 en Melrose, Minnesota, los primeros recuerdos de Walter Browning se remontan a los años 1800. Recordaba vívidamente las historias que le contaba su abuelo, un soldado de la Guerra Civil. Cuando tenía unos 4 o 5 años, su familia se trasladó a De Smet, Dakota del Sur, donde asistió a la escuela durante 9 años. La vida era modesta, sin acceso a fontanería, agua o electricidad. Los hermanos de Browning tenían una longevidad notable, con edades que oscilaban entre los 70 y los 100 años. Ambos grupos de abuelos también vivieron hasta los 90 años. Aunque solo unos pocos miembros de la familia, entre ellos sobrinas, sobrinos nietos y sobrinos nietos bisnietos, siguen teniendo más de 80 años, su vínculo es portador del legado familiar. A los 14 años, en 1910, Browning dejó la escuela y empezó a ganarse la vida fregando bandejas de horno por un mísero salario semanal de $2.50. En septiembre de 2006, al cumplir 110 años, recibió el reconocimiento como el ferroviario jubilado de más edad del siglo. El fallecimiento de Browning marcó un hito importante, ya que fue uno de los últimos individuos nacidos en los 1800. En 2009, todos los demás varones verificados nacidos en las 18 centenas habían fallecido, por lo que solo Browning y Jiro Emon Kimura, de Japón, vivieron hasta la década de 2010. Ötzi, el hombre de hielo. En 1991 se descubrió a Ötzi, el hombre de hielo, en los Alpes austriacos, en la frontera entre Austria e Italia. Este notable hallazgo, realizado por turistas alemanes,
reveló un cuerpo de unos 5.000 años de antigüedad, asombrosamente bien conservado en el hielo. En un principio, los expertos creyeron que una serie de acontecimientos afortunados habían propiciado la excepcional conservación de Ötzi, suponiendo que fue cubierto rápidamente por la nieve y el hielo poco después de su fallecimiento y permaneció encapsulado hasta su descubrimiento. Sin embargo, investigaciones recientes han cambiado esta perspectiva. Los hallazgos sugieren ahora que Ötzi murió en primavera o a principios de verano, lo que contradice la creencia anterior de que murió en otoño. Esta nueva cronología indica que su cuerpo estuvo expuesto durante el verano, sufriendo una exposición periódica a los elementos a lo largo de los milenios. Esto sugiere que la conservación de Ötzi se debió a procesos naturales más comunes que a una serie de acontecimientos milagrosos. Además, el lugar donde se encontró a Ötzi podría no ser el lugar de su muerte. La dispersión de sus pertenencias por el lugar implica que pudo morir a mayor altura y que las fuerzas naturales trasladaron su cuerpo al barranco donde fue encontrado. Esta nueva interpretación también afecta a los daños que sufrieron sus objetos. Antes se atribuían a un combate, pero ahora se cree que fueron dañados por la presión de la nieve y el hielo. En la actualidad, Ötzi descansa en una cámara frigorífica especial en el Museo de Arqueología del Sur de Tirel, en Bolzano, Italia. Tras una pequeña ventana, sigue intrigando a visitantes e investigadores. Hedviga Golik. En 1991 se produjo un acontecimiento excepcional en la vida ordinaria de Hedviga Golik. Procedente de Zagreb, Croacia, Hedviga se instaló en su apartamento para pasar lo que parecía una tarde tranquila. Se preparó una taza de té, encendió la televisión y se sentó. Sin embargo, este acto mundano marcó un giro extraordinario y trágico en la historia de su vida. Sin que nadie lo supiera, Viga falleció en su sillón y sus últimos momentos fueron tan tranquilos como el té de su taza. Como vivía sola y sin parientes que la visitaran a menudo, su muerte no se descubrió hasta 2008, casi 17 años después. Lo extraño, sin embargo, es que su cuerpo se conservara increíblemente bien, casi como si estuviera congelado en el tiempo dentro de su apartamento. A día de hoy, su historia y su caso siguen siendo un misterio. Lady Di. Descubierta en 1971 cerca de Changsha, China, Lady Di es una de las momias mejor conservadas del mundo. Las investigaciones posteriores revelaron que Lady Di llevaba una vida de lujo e indulgencia. Como esposa de Li Kang, marqués de Dai, tenía acceso a los alimentos más selectos y a músicos personales para entretenerse. Desgraciadamente, esta extravagancia también le acarreó problemas de salud, como obesidad y falta de ejercicio. Estas dolencias acabaron causándole la muerte de un ataque al corazón a la edad de 50 años, en 168 o 169 a.C. La autopsia reveló que había comido mucho antes de morir. La autopsia reveló que había comido melones poco antes de su muerte, como demuestran las semillas sin digerir encontradas en su sistema digestivo. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo se conservó en tan buen estado. Por ahora, la conservación de su cuerpo se atribuye a las meticulosas prácticas funerarias de la época y a las condiciones de su tumba. Fue enterrada en una tumba hermética a unos 12 metros bajo tierra, envuelta en 20 capas de seda y colocada en un ataúd lleno de un líquido desconocido ligeramente ácido que contenía trazas de magnesio. La tumba se selló con capas de carbón y arcilla, creando un entorno fresco, muy húmedo y casi estéril. Esta elaborada disposición no solo preservó su cuerpo, sino también los numerosos objetos de su tumba, como más de 100 prendas de seda, suntuosos objetos lacados y una gran variedad de alimentos. Sin embargo, el enigma de la conservación del estrado de la dama sigue desconcertando a los científicos. Michelle Kish. Teniendo todo en cuenta, tener una familia que te quiera y te apoye debe ser de suma importancia cuando se nace con un síndrome, una enfermedad o cualquier cosa que pueda hacer la vida más difícil de lo que es. Y Michelle Kish, bueno, es una mujer afortunada por tener una familia tan cariñosa y devota como la suya. Michelle y su hermana Sara han creado una conexión muy especial
no solo como hermanas, sino como amigas íntimas que se apoyan e inspiran mutuamente de muchas maneras diferentes. Michelle, que nació con el síndrome de Hallermann-Streiff, ha pasado por muchas situaciones difíciles, desde tener que estar mucho tiempo en el hospital hasta tener que enfrentarse a cómo la ve la sociedad. Michelle vive en casa con su madre y su padre apoyándola. Su madre, sin embargo, es su principal cuidadora y pasa los días con su perro y jugando con su iPad. Y también aprendiendo a tocar el piano, lo que suena muy zen, en mi opinión. Lo que sí desearía es, como ella misma dice, un novio con la cabeza llena de pelo. Cualquier soltero con la cabeza llena de pelo que esté por ahí, que se ponga en contacto con Michelle para echarse unas risas, pasar un buen rato e incluso dar un concierto de piano. Chico con síndrome de hombre lobo. Este síndrome es bastante impresionante, si me preguntas. Aunque parece el hombre lobo. Sé que debe venir con muchos desafíos, como que la ducha se atasque. Pero como hemos visto en esta lista, si tienes algún tipo de síndrome, tiene que ser difícil. Pero este es uno bastante sorprendente. Lalite Patadar, que tiene 13 años y es de la India, habría nacido con hipertrocosis, un síndrome cuyos síntomas incluyen el crecimiento anormal de vello en la cara, los brazos y otras partes del cuerpo, básicamente como un hombre lobo. Lalite se dice que ha sido acosado sin piedad en la escuela, pero si estás viendo esto, de alguna manera, hombrecito, que se jodan esos chicos. El trabajo de sus sueños. Quiere ser policía, y estoy seguro de que si le pusieran en el cuerpo, haría un trabajo increíble. Ya puedo ver todas esas películas de policías basados en su personaje. También espera poder operarse algún día de su enfermedad. Así podrá jugar con otros niños. Venga, tío. Puedes venir a pasar el rato conmigo. Me encantaría relajarme contigo. Todo el acoso que debes soportar desaparecerá cuando seas un oficial de la ley. Así que ánimo. Todos los que estamos en Internet te estamos esperando. Al menos eso creo. Zion Clark. Zion Clark, que tiene 22 años, nació con el síndrome de regresión caudal, un trastorno grave que impide el desarrollo de la parte inferior de la columna vertebral. Y aunque sería adoptado, su madre adoptiva le quiere y cuida como si fuera su propio hijo. Y eso es bueno, porque Zion también ha tenido su buena ración de abusones. Pero, ¿qué quiere hacer el señor Clark con su vida? Pues eso, él quiere entrar en la lucha libre profesional. Y no me refiero necesariamente a la WWE. Quiero decir como ponerse las gafas en la cabeza y llegar a la lucha mat. Y por el aspecto de su fuerza superior del cuerpo, el tipo es un verdadero contendiente. Dice que los que le odian son en realidad sus mayores fans. Y Zion no podría estar más de acuerdo contigo. ¿Cómo mostró a sus enemigos? Bueno, convirtiéndose en uno de los grandes atletas de lucha libre profesional del mundo. También ha dicho que si trabajas con lo que tienes, se te abrirán muchas puertas. Y como hemos visto repetidamente en nuestra lista, es muy, muy cierto. Gracias al amor de su madre, hizo de su vida no solo algo bueno, sino algo realmente grande. Edna Parker. Edna Parker, nacida y criada en una granja del condado de Shelby, Indiana, cerca de Bengal y Hendricks Township, disfrutó de una dieta agrícola tradicional consistente en carne y almidón. Tras graduarse en el Franklin High School, prosiguió sus estudios en el Franklin College, con el objetivo de obtener una credencial técnica. Tras sus estudios, enseñó en una escuela de 2 aulas en Smithland, Indiana. El 12 de abril de 1913, Parker se casó con Earl Parker, un vecino. Trágicamente, Earl falleció el 23 de febrero de 1939. Tuvieron 2 hijos, Clifford y Earl Jr., a los que sobrevivió en abril de 2008. Parker se enorgullecía de su extensa familia con 5 nietos, 14 bisnietos y 13 tataranietos. Lamentablemente, sus 2 hermanas, Georgia y Opal, fallecieron a los 99 y 88 años respectivamente. Al celebrar su 115 cumpleaños, Edna Parker disfrutó de 2 acontecimientos memorables en el centro de convalecencia Heritage House, mientras se deleitaba viendo cómo los globos se elevaban hacia el cielo. Se soltaron 115 globos multicolores, tanto en una reunión familiar privada el día de su cumpleaños real, el 20 de abril de 2008,
como en un acto público el 18 de abril de 2008. Su notable hito la convirtió en una de las únicas 21 personas con un 115 cumpleaños verificado en ese momento. El legado de Edna Parker sigue vivo, pero el 26 de noviembre de 2008 falleció pacíficamente a la edad de 115 años y 22 días en una residencia de ancianos de Indiana. Christian Mortensen. Christian Mortensen, un supercentenario danés-estadounidense, logró el título del varón verificado más viejo de la historia documentada, viviendo la friolera de 115 años y 252 días. Su récord se mantuvo durante casi 15 años hasta que Jiroimon Kimura, de Japón, lo superó en diciembre de 2012. La excepcional longevidad de Mortensen le hizo destacar, incluso entre otros supercentenarios escandinavos. Sobrevivió a la sueca Astrid Sakrason, que falleció al cumplir 113 años. Como nativo de Dinamarca, Mortensen ostenta la distinción de ser la única persona nacida en un país nórdico de la que se sabe que ha vivido más allá de su 113 cumpleaños. Tras emigrar a Estados Unidos con poco más de 20 años, Mortensen ostentó el récord del inmigrante más viejo conocido hasta que Diana Manfredini, una mujer italoamericana, le superó por un estrecho margen de apenas 5 días en diciembre de 2012. El 25 de abril de 1998, Christian Mortensen falleció pacíficamente en San Rafael, California, Estados Unidos. Su fallecimiento marcó no solo el final de una vida extraordinaria, sino también el de la última persona nórdica que ha sobrevivido más allá de su 113 cumpleaños y el de la última persona reconocida que nació en 1882. Luo Meixin. Viajemos de Indonesia a China y adentrémonos en la historia de Luo Meixin, una mujer que afirmó haber alcanzado la extraordinaria edad de 127 años en 2012. Sin embargo, verificar su edad resultó ser una tarea imposible. Aunque Luo Meixin declaró que había nacido en 1885, no hubo certificados de nacimiento en la región hasta después de la toma del poder por los comunistas en 1949. Todo lo que poseía era una copia descolorida de su carné de identidad de 2011, que no llegaba a ser la prueba concreta necesaria para establecerla como la persona más anciana de la historia. Curiosamente, algunos atribuyen la posibilidad de una longevidad excepcional no solo a Luo Meixin, sino también a otras personas. Señalan el estilo de vida de las regiones, donde los individuos realizan un riguroso trabajo físico de sol a sol, incluyendo la agricultura y el montañismo. Dan prioridad a dormir lo suficiente, a menudo en camas separadas de sus cónyuges. Además, muchos se remojan los pies en agua caliente todas las noches. La dieta consiste predominantemente en verduras cultivadas de forma natural, con un uso mínimo de pesticidas y un consumo limitado de carne y alimentos fritos. Este modo de vida único, unido a una rutina físicamente exigente y una dieta rica en elementos naturales, ha llevado a algunos individuos a disfrutar de vidas prolongadas. Sin embargo, medir la edad con precisión plantea un reto importante. La ausencia de un punto de partida fiable en una región concreta dificulta la confirmación de la verdadera edad de los individuos. Como resultado, persiste la incertidumbre sobre la afirmación de Luo Meixin y otros casos similares. Ahora es el momento de que los suscriptores de hoy elijan aquí una imagen extraordinaria que desafía los límites del propio tiempo. El Tigalov. Nacido en 1852 en la campiña de Beryatia, el Tigalov fue un monje cuya vida temprana estuvo marcada por el pastoreo de ovejas debido a la temprana marcha de sus padres. Su viaje espiritual comenzó a los 15 años, cuando ingresó en el monasterio de Aninsky, lo que le llevó a implicarse profundamente en los estudios y prácticas budistas. La vida de Atigolov estuvo marcada por un profundo compromiso religioso, que culminó en su papel de respetado líder religioso entre los budistas rusos. Sus contribuciones se extendieron más allá de las enseñanzas espirituales, ya que era conocido por sus actos filantrópicos, entre ellos el apoyo a los soldados de la Primera Guerra Mundial. En 1927 murió en posición meditativa de loto y fue enterrado en una caja de pino. Debido a su importancia,
El cuerpo de Tigalov fue exhumado varias veces, primero en 1957 y luego en 1973, y en todas las ocasiones se comprobó que estaba increíblemente bien conservado. En 2002, se tomó la decisión de mantener su cuerpo en la superficie, reconociendo permanentemente su estado único. La conservación del Tigalov, incluso sin controles específicos de temperatura o humedad, desconcierta a los científicos. A día de hoy, monjes budistas y devotos se acercan a su cuerpo y lo veneran como si siguiera vivo. Algunos incluso creen que Tigalov se encuentra en un estado similar a la hibernación, posiblemente alcanzando el nirvana. Otros monjes también afirman que ven a menudo a Tigalov moviéndose por la noche, lo que prueba aún más las teorías sobre que sigue vivo. Santa Bernadette. Santa Bernadette Soubrio, nacida en Lourdes, Francia, en 1844, es quizás más conocida por la aparición de Marión que presenció de niña. En 1858, y a la edad de 14 años, dijo haber tenido 18 visiones de la Virgen María en una gruta cercana a su casa. Estas apariciones, durante las cuales la Virgen María se reveló como la Inmaculada Concepción, llevaron a Lourdes a convertirse en un importante lugar de peregrinación católica romana y de curaciones milagrosas. A pesar de su papel fundamental en estos acontecimientos, la vida de Bernadette estuvo marcada por la humildad y la sencillez. Tras la aparición, ingresó en las Hermanas de la Caridad y en Nevers, donde vivió una vida dedicada a la oración y al servicio, alejada de la fama que le habían proporcionado sus visiones. Su salud, siempre frágil, se deterioró aún más en el convento y finalmente sucumbió a la tuberculosis a la temprana edad de 35 años, en 1879. El camino de Bernadette hacia la santidad comenzó después de su muerte, cuando su cuerpo fue exhumado varias veces como parte del proceso de canonización. Cada exhumación reveló que su cuerpo estaba extraordinariamente bien conservado, un fenómeno que intrigó tanto a los fieles como a la comunidad científica. La conservación es particularmente notable dada la falta de embalsamamiento y las condiciones de humedad en las que fue enterrada. Así, milagrosamente, en la primera exhumación, en 1909, los presentes, entre los que se encontraban el alcalde de la ciudad, el obispo de Nevers y los médicos, quedaron sorprendidos por la ausencia de olor y el inusual estado de conservación del cuerpo. Los rasgos faciales, las manos y los pies conservaban su forma, aunque con cierta contracción y decoloración. Y lo que es aún más fascinante, su carne sostenía un rosario oxidado al tiempo que mostraba cierta flexibilidad. Por esta razón, muchos creen que Santa Bernadette es incorruptible y pura. El hombre de Tolland. Encontrado en 1950 por los hermanos Vigo y Emile Hogar mientras cortaban turba en Dinamarca. El hombre de Tolland es un cuerpo de pantano extraordinariamente bien conservado, tanto que cuando los cortadores de turba lo encontraron por primera vez, todos pensaron que habían tropezado con una víctima. La datación por carbono reveló que el hombre de Tolland vivió durante la Edad de Hierro prerromana, aproximadamente entre el 405 y el 380 a.C. Su buen estado de conservación permitió a los científicos realizar estudios detallados, incluida una autopsia que indicó que murió ahorcado. Esto era evidente por los surcos dejados por la cuerda alrededor de su cuello, aunque no había ninguna marca en la nuca donde habría estado el nudo. Los órganos internos del hombre de Tolland, incluyendo su corazón, pulmones e hígado, también estaban bien conservados. Ahora bien, ¿por qué los restos del hombre de Tolland parecen haber quedado congelados en el tiempo? La conservación del hombre de Tolland, como la de otros cuerpos de la turbera, se atribuye a las condiciones únicas de la turbera. La baja temperatura del agua ácida y la falta de oxígeno crean un entorno que puede preservar un cuerpo durante miles de años. La alta acidez del agua, similar a la del vinagre, básicamente encurte los cuerpos, impidiendo el crecimiento bacteriano y la descomposición. En la actualidad, el hombre de Tolland se exhibe en el Museo de Silkeborg, Dinamarca. Aunque solo su cabeza y algunas otras partes son originales, el resto del cuerpo es una reconstrucción,
ya que las técnicas de conservación en la época de su descubrimiento no estaban lo suficientemente avanzadas como para preservar el cuerpo entero. El hombre de Tollund es uno de los muchos cuerpos conservados hallados en toda Europa, y con el tiempo creemos que podríamos descubrir más. Deepak Changra, el chico eléctrico. Esta entrada en nuestra lista se acerca bastante a una especie de habilidad humana de nivel superheroico. Al parecer, Deepak Changra, un adolescente de la India, es capaz de soportar una corriente eléctrica de hasta 11.000 vatios. Esa es la misma cantidad de voltaje que podría alimentar 500 hogares. ¿Cómo descubrió que podía hacerlo? Pues por accidente, claro, como cualquier otro superhéroe. Pero en este caso, estaba ayudando a su madre con el calentador. Fue entonces cuando accidentalmente tocó un cable con corriente con un destornillador, y no pasó nada. Pensó que había algún tipo de fallo eléctrico, pero no sabía que en realidad estaba completamente aislado de su carga. Curioso por saber cuánto podía soportar realmente, empezó a probar los límites de varias maneras, como sentarse en una bañera llena de aparatos eléctricos. Y aún así, nada. Vaya. Incluso Deepak ve esto como una bendición y está tratando de encontrar maneras de utilizar su don de manera responsable con el fin de ayudar a los demás. Huelo un potencial negocio de películas aquí. Sal de Marvel Studios. Tilly Lockey, la chica con brazos biónicos. Ahora, sé que todos hemos tenido esos sueños despiertos de cómo sería ser parte robot, o Bionic, o Terminator. No, soy el único. En cualquier caso, Tilly Lockey tuvo un caso grave de meningitis cuando era bebé y acabó perdiendo las manos y la mayor parte del antebrazo. Sin embargo, gracias a lo rápido que avanza la tecnología, pudo encontrar un sustituto asequible y útil en el brazo del héroe. La historia de Tilly llegó a oídos del afamado director James Cameron con motivo del estreno de su película Alita, cuya protagonista también tiene brazos biónicos. Invitó a Tilly al estreno y una vez que llegó a la alfombra roja, sacó todo el partido a esos brazos biónicos sin mostrar ningún signo de timidez. El brazo, de hecho, reacciona a los pensamientos de su portador, lo que significa que todo lo que tiene que hacer es pensar en la acción, y ocurre. Puede parecer obvio, pero nuestras funciones motoras no siempre son pensamientos. Se convierten en algo natural. Los sensores de los brazos captan las señales eléctricas de la parte superior del brazo y las traducen en movimientos para el brazo robótico. Realmente vivimos en el futuro, ¿verdad? La chica que no siente dolor. Tenemos algo que podría considerarse tanto una bendición como una maldición. Gabby Gingras es una chica de Big Lake, Minnesota, que tiene esta bendición-maldición. La descubrió por primera vez, o más bien la descubrió su madre, cuando acabó tropezando y cayendo muy fuerte, golpeándose la nuca contra el suelo. Más tarde se golpeó la cabeza contra la encimera de la cocina y ni siquiera lloró. Eso es algo que va más allá de la dureza, porque si yo fuera la madre y lo viera, me preguntaría, ¿qué está pasando? Se considera un trastorno, lo cual me resulta extraño. Se llama insensibilidad congénita al dolor con anaedrosis, o CIPA, un trastorno extremadamente raro del sistema nervioso que bloquea los receptores del dolor. Los padres pasan mucho tiempo deseando poder eliminar el dolor de la vida de sus hijos. Pero, ¿y si ese no fuera el problema que ahora quieres ponerle al dolor, no? No hay duda de que la vida a veces puede ser un completo imbécil. Pero si hay algo que he aprendido de la gente de esta lista, es a seguir adelante. La vida, bueno, no es justa, pero hay que tomarse el tiempo necesario para aprender de lo que la vida te golpea en la cara y luego seguir adelante. Emiliano Mercado del Toro. Conozca a Emiliano Mercado del Toro, que vivió una vida increíble y obtuvo el reconocimiento como una de las personas vivas más validadas y ancianas del mundo, falleciendo en enero de 2007 a la notable edad de 115 años y 156 días. Curiosamente, la notable edad de Emiliano pasó desapercibida hasta que cumplió 110 años. Fue durante un desfile en su ciudad natal de Puerto Rico cuando alguien escribió una historia sobre él, llamando la atención sobre su extraordinaria longevidad.
Posteriormente, se presentaron varios documentos para confirmar su edad, solidificando su estatus como uno de los individuos más viejos del mundo. Como veterano de la Primera Guerra Mundial, Emiliano ostentaba el récord de veterano más longevo de todas las fuerzas militares. Esta distinción resultó significativa cuando, en 193, recibió un honor del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. El presidente Clinton entregó a Emiliano una medalla conmemorativa del 75 aniversario de la tregua que marcó el final de la Primera Guerra Mundial. A diferencia de algunos de los individuos de los que hemos hablado antes, Emiliano no tenía cónyuge ni hijos. Sin embargo, mencionó alegremente haber tenido 3 novias a lo largo de su vida. Evidentemente, Emiliano encontró la plenitud en su trabajo en los cañaverales, que continuó hasta los 81 años y disfrutó de una existencia satisfecha. Joan Rudabey. Joan Rudabey, el individuo más anciano registrado en la historia de España, procedente de Mallorca, España, Joan Rudabey Maul, ostenta el título de supercentenario tras el fallecimiento de Yukichi Tsuganji de Japón en septiembre de 2003 y de María Teresa Fumarola. Longorio de Italia en mayo de 2003 pasó a ser reconocido como el hombre vivo más anciano tanto de Europa como del mundo a la edad de 113 años. Joan Rudabey Maul ocupa un lugar especial en la historia como uno de los 4 únicos hombres que han vivido incuestionablemente más allá de los 114 años. Su madre, Catalina Maul Mercedes, desgraciadamente falleció a la temprana edad de 25 años antes de finales de diciembre de 1889. Durante su vibrante vida, Joan Rudabey fue miembro del Consejo del Pueblo de Hesse, Mig Jordan Graham, y siguió una carrera como zapatero hasta su jubilación en 1959. Siguiendo una dieta mediterránea rica en pan, tomates, aceite de oliva y marisco, mantuvo un estilo de vida saludable. Sorprendentemente, Joan Rudabey se mantuvo físicamente activo, montando en bicicleta y caminando sin ayuda hasta su fallecimiento. Encontró la alegría en cantar, jugar al fútbol y rasguear la guitarra en Mallorca, España. A la edad de 114 años, Joan Rudabey falleció pacíficamente después de luchar contra un resfriado durante unos días. Tenía la distinción de ser el último varón vivo reconocido, nacido en la década de 1880, y se erige como el 6º hombre autentificado más viejo de la historia. Mahashta Murasi. He aquí la intrigante historia de Mahashta Murasi, un residente de Benarés que afirma tener una edad extraordinaria. Nacido y criado en Bangalore, se trasladó a Benarés en 1903, donde ejerció su carrera de zapatero hasta su jubilación en 1957. Según su relato, nació en 1835, lo que le haría tener aproximadamente 179 años en aquel momento. Su historia acaparó la atención en 2004. Aunque Mahashta Murasi presenta certificados de nacimiento y documentos de identidad que respaldan su afirmación, los exámenes médicos no han podido verificar su edad. En teoría, es posible que una persona viva hasta 179 años, pero en la historia moderna no se ha demostrado que ningún individuo supere los 150, y mucho menos que se acerque a los 180. Esto plantea la pregunta de por qué inventaría una historia así. Aunque no podemos responder definitivamente a eso, vale la pena considerar que algunos individuos adoptan comportamientos peculiares para llamar la atención. Desmentir la edad que afirma requeriría una investigación diligente y un esfuerzo considerable. La verdad que se esconde tras la asombrosa edad de Mahashta Murasi sigue envuelta en el misterio. Por ahora, la decisión de si dice la verdad está en manos de cada observador. Doña Leandra Becerra Lumbreras. Doña Leandra, una mujer que afirmó haber alcanzado una edad impresionante. Aunque no afirmó haber superado el récord de la persona más vieja de la historia, su afirmación de tener 127 años sigue siendo digna de mención. No está muy lejos del récord anterior de 122, lo que la convierte en una posibilidad digna de consideración. La longevidad de Doña se atribuyó a su sano apetito y a que dormía mucho,
dos factores que suelen asociarse a una larga vida. Tenía la deliciosa costumbre de cantar a sus nietos y encantar a los jóvenes que la visitaban, ganándose al instante su admiración. A pesar de no haberse casado nunca, tuvo 5 hijos, todos los cuales fallecieron antes que ella. Durante toda su vida, trabajó como costurera, manteniendo a su familia gracias a sus habilidades. La amabilidad de Doña resplandecía, ya que le encantaba entablar conversaciones, incluso con una sordera parcial. En sus últimos años, aunque sus propios hijos ya no estaban a su lado, tuvo numerosos descendientes, entre hijos y bisnietos, que le proporcionaron alegría y aseguraron que su legado perdurara. Aunque nunca se comprobó oficialmente que fuera la mujer más anciana de la historia, parece que estaba satisfecha con su notable trayectoria. Li Qingyuan. Y tenemos a un hombre cuya supuesta edad ha despertado tanto escepticismo como fascinación: Li Qingyuan. Según afirma, nació en 1734 y vivió la asombrosa cifra de 196 años, superando con creces los límites conocidos de la longevidad humana. Sin embargo, verificar su extraordinaria longevidad es una tarea difícil. Aunque el fallecimiento de Li en 1928 está bien documentado, la falta de pruebas concretas en torno a su nacimiento y primeros años de vida deja su edad envuelta en la incertidumbre. Atribuía su notable longevidad a sus conocimientos de herboristería, sugiriendo que había desentrañado los secretos de la juventud. Sin embargo, sin pruebas tangibles, estas afirmaciones siguen siendo especulativas. El contexto histórico aumenta la complejidad. Los registros de nacimiento de los individuos corrientes del siglo XVIII y anteriores eran a menudo incompletos o inexistentes. Como resultado, corroborar la edad de casi 200 años de Li se convierte en una empresa difícil de alcanzar. A menos que surjan pruebas extraordinarias, su extraordinaria afirmación permanecerá probablemente sin verificar, dejándonos reflexionar sobre la verdad que se esconde tras su enigmática historia. Eva Perón. Ahora, tal vez algunos de ustedes ya están familiarizados con Eva Perón. Surgió de unos orígenes humildes para convertirse en un faro de esperanza y una voz para los pobres y la clase trabajadora de Argentina. Fue la esposa del presidente Juan Perón, y como tal, no solo fue la primera dama, sino una figura influyente en la política argentina, defendiendo temas como la pobreza y los derechos de la mujer. Pasó de una infancia sumida en la pobreza a convertirse en una poderosa defensora de los más desfavorecidos, lo que la convirtió en una figura muy querida en su país. Sin embargo, la vida de Evita se truncó trágicamente cuando falleció en 1952 a la edad de 33 años tras una batalla contra el cáncer de cuello de útero. Su muerte enlutó a Argentina y millones de personas llenaron las calles para rendirle homenaje. El impacto de su muerte fue profundo y la conservación de su cuerpo y el viaje posterior reflejan los tiempos turbulentos que siguieron a su fallecimiento. Tras su muerte, el presidente Juan Perón encargó al doctor Pedro Hera la conservación del cuerpo de Evita. Hara se embarcó en un elaborado proceso de momificación con la intención de exponer su cuerpo en un monumento conmemorativo. Sin embargo, la agitación política en Argentina dio un giro dramático a los acontecimientos. En 1955, tras un golpe militar, Juan Perón huyó del país, dejando atrás el cuerpo conservado de Evita. La incertidumbre sobre qué hacer con su cuerpo condujo a un extraño y largo calvario. El cuerpo de Evita permaneció oculto durante un tiempo y se consideró un potente símbolo político incluso muerto. Para evitar que cayera en manos de los peronistas, el gobierno militar envió sus restos a Italia. Allí fue enterrada bajo seudónimo hasta 1971, cuando su cuerpo fue devuelto a Juan Perón en España. Eva Wisniewska. El 14 de febrero de 2007, a pesar de las advertencias de violentas tormentas, la parapentista Eva Wisniewska se embarcó en un vuelo de entrenamiento cerca de Manila, Nueva Gales del Sur, Australia, como parte de su preparación para los campeonatos mundiales de parapente. Desgraciadamente, quedó atrapada en las corrientes ascendentes de una nube cumulonimbus. Wisniewska se elevó a la asombrosa altura de 10.000 metros, superando la altura del Everest.
se enfrentó a condiciones extremas. Las temperaturas cayeron en picado hasta los menos 40 grados centígrados y fue bombardeada por granizos del tamaño de naranjas. A esa altitud, la falta de oxígeno le hizo perder el conocimiento y permaneció inconsciente durante 1 hora en el aire. En contraste con la milagrosa supervivencia de Wisniewska, otro parapentista atrapado en la misma tormenta tuvo menos suerte. He Changping, un parapentista chino de 42 años, también fue succionado por la tormenta, pero trágicamente no sobrevivió. Milagrosamente, Wisniewska sobrevivió a la terrible experiencia. Su cuerpo, aunque gravemente congelado y cubierto de hielo, logró soportar las hostiles condiciones. De hecho, su planeador siguió volando incluso en estado de inconsciencia, lo que le permitió aterrizar a unos 60 metros al norte de su posición de partida. Gracias por vernos. Hasta la próxima.